Bueno, entonces vamos hoy a hacer un ejemplo completo de una aplicación móvil que tiene que basarse full en web service para poder funcionar. Vamos a hacer nuestra versión criolla de preguntados. Pues vamos a hacerla, pues no nos va a quedar full el preguntados así bonito con la ruedita de colores, pero ya vamos a aprender a manejar. Lo que me interesa es que interactuemos en un aplicativo que sea multiusuario, en el cual varios usuarios estemos trabajando sobre la misma aplicación. Entonces, vamos a crearnos una base de datos llamada Zulu. No la llamo la base de datos, la debería llamar la base de datos preguntados. Sino que es que voy a utilizar las tablas en esta basecita ya tiene unas tablas, pero si se dan cuenta aquí estoy metiendo lo del competidor, lo de Beyoncé, ahí metí todo. Entonces lo que quiero hacer yo es utilizar esta base de datos para todo lo académico, y para no complicarme la vida, lo que hago es que le voy a colocar un prefijo a las tablas. Las tablas, una cosa que deben de tener, si ustedes han dado cuenta, esto se llama DBO, eso es el esquema de la tabla. La forma más técnica de hacer esto no es colocarle un prefijo a las tablas, sino crearme un esquema. Y yo podría tener el esquema EPM, el esquema Beyoncé, el esquema preguntados, para así tener agrupadas las tablas por esquemas. Lo que pasa es que si lo hago por esquemas, después me da dificultad cuando lo voy a publicar en mi sitio hosting, que no tengo mucha experiencia de cómo manejar los esquemas en el hosting. Entonces, para ir a la fija y para no complicarme la vida, vamos a crear las tablas que correspondan a nuestra base de datos de preguntados. Simplemente le vamos a colocar un prefijo. Entonces todas las tablas mías de preguntados van a tener el prefijo pre underline y el nombre de la tabla. Entonces así la tabla de usuarios de preguntados no se me choca con la tabla de usuarios que hicimos para EPM y viceversa, y todas las cosas que hemos hecho en este curso. ¿Listo? Entonces, recuerden que base de datos que hagamos aquí hoy, al final tenemos que hacer un backup, guardarlo y llevarlo, porque si no se nos pierde. Entonces, empezamos desde la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a decirle, aquí en la parte de tablas, vamos a crear nueva tabla, y ustedes me dictan. ¿Por cuál empezamos? Usuario. Primer campo de la tabla usuario dijimos que llamaba. Entonces le decimos aquí ID usuario, tipo de datos entero, y le marcamos esta flechita, esta llavecita. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que es la clave primaria. Ahora, antes de que se nos olvide, aquí abajito hay una cosa que dice especificación de la identidad. Ella viene no, entonces nosotros en identidad vamos a marcarle sí. ¿Qué significa? Que ese campo se nos va a crear automáticamente. Después viene otro campo que llama nombres. Y los nombres los vamos a definir en varchar. Yo creo que de 50 es más que suficiente. Y no le permitamos nulos. Después sigue el campo apellidos. Vamos a definir que los apellidos son en varchar de 50 y no le permitamos nulos. Yo no soy amigo de los nulos en la base de datos. Después le generan unos problemas en desarrollo. ¿Qué otro campo tenemos? Tenemos un campo llamado usuario. Bueno, ahí no lo hice en ese orden. Y este lo vamos a definir en varchar, pero no lo definamos de 50. Definamos que el usuario es máximo de 10 caracteres. Entonces no le permitimos. Y la otra es el campo clave. Que el campo clave lo vamos a definir en varchar, también de 10 caracteres, y no le permitimos nulos. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos otro que llama partidas ganadas. Las partidas ganadas definámoslo entero y no le permitamos nulos. Y hay una cosita aquí que llama valor predeterminado. ¿Qué valor predeterminado le debemos de colocar a partidas ganadas? Cuando yo recién inicio, hay 0 partidas. Entonces le vamos a poner aquí en este campito que dice valor o enlace predeterminado, le vamos a poner 0. Y el otro campo, vamos a decirle partidas perdidas. Y aquí le vamos a decir es entero y vamos a marcarle enlace predeterminado 0. Ahí está. ¿Sí o qué? Tarán de los taranes, ¿o no? Listo. Cuando terminemos, recuerden, muy importante que no se les haya olvidado
que este primer campito ahí de usuario, no le dejamos nulo a nada. A mí no me gustan los nulos. Raro cuando yo admito que una cosa sea nulo. Y lo otro que vamos a definir es que el campo de usuario tiene por aquí una cosa de especificación de la identidad. Asegúrense que diga sí. Luego que hayamos hecho esto, vamos a darle guardar y a esto le vamos a llamar simplemente la tabla usuario. Pero entonces le decimos pre-underline usuario. ¿Por qué ese pre-underline? Porque es una tabla de preguntados, para que no se me confunda con las otras bases de datos. Eso es por temas de mi hosting, que tengo limitaciones ahí del número de bases de datos que puedo subir. Y aquí le digo aceptar. Y listo, señores. Primer tabla. Hemos creado la tabla de usuarios. Ahorita hacemos el diagrama de entidad-relación. Listo. Después de la tabla usuario, ¿qué tabla sigue? Pregunta. Vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a decirle en tablas, nueva tabla. Y vamos con la tabla pregunta. La tabla pregunta, ¿qué va a tener? El ID de la pregunta, que es un entero. Le marcamos la llavecita. Y aparte de que le marcamos la llavecita, vamos a decirle aquí donde dice especificación de la identidad, vamos a ponerle que sí. Después, la pregunta que tiene un campo que llama pregunta, que es un nvarchar máximo de 50 caracteres y no le permitimos nulos. Pregunta, vamos a ver, sí, pongámosle más para que no quedemos con... Pongámosle que la pregunta es nvarchar, pongámosle de 200. Dejémosle 200 caracteres a una pregunta. Igual tienes que tener en cuenta, Simon, que el espacio de la ventana en un móvil es muy chiquito. Entonces lo tenemos que administrar muy bien. Tenemos que ver exactamente, dependiendo del tipo de letra que usemos, cuántos caracteres nos van a caber en ese cuadrito de texto para las preguntas. Vamos a tener que poner un label ahí con las preguntas, un texto, que no puede ser tampoco muy grandote. ¿Estamos? Bueno, ahora, después de la pregunta, ¿qué sigue? ¿De qué categoría es? Entonces vamos a poner aquí ID categoría, que es un campo entero, no le permitimos nulos, y después sigue respuesta 1. Y vamos a decir que las respuestas son máximo de 30 caracteres. nvarchar, y esta que llama respuesta 1, vamos a luego llamar nvarchar, esta que se llama, ojo, no es nchar, es nvarchar, que es diferente nchar a nvarchar. Entonces le ponemos respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4. Todas las vamos a definir, nvarchar. Las respuestas las vamos a poner de 30 caracteres y no permitimos nulos. ¿Qué significa no permitir nulos? Significa que no dejamos que el usuario nos deje en blanco cuando inserte el registro. Ahora, vamos a definir cuál es la correcta. Entonces aquí en correcta le vamos a poner un campo entero y no permitimos nulos. Y luego le dijimos que íbamos a colocar quién era el usuario que iba a hacer la pregunta, o sea, que es entero. Y ahí nos queda la tabla pregunta. Ahora, ¿qué dijimos? Ay, nos faltó una cosa en usuario, ya lo vamos a hacer. ¿Qué dijimos nosotros de pregunta? Que íbamos a tener un índice único, que no íbamos a dejar que hubieran dos preguntas igualitas. ¿Cómo hacemos eso en base de datos? Ya vamos a darle clic a esta cosita que hay aquí, que es el administrador de índices y claves. Y en el administrador de índices, espere, pero antes de eso es importante que la guardemos para que no le dé nombre a la tabla. La tabla que se llama table 1 la vamos a colocar pre-underline y esta se llama pregunta. Entonces pre-underline pregunta, así se llama, aceptar. Y listo, señores. Ahí tenemos la base de datos de la tabla de preguntas. Ahora sí, aquí en este cosito que se llama el administrador de índices, entonces ahí él me crea una que se llama PK. ¿Qué es PK? La primary key.
Entonces la clave primaria, ¿quién es? El campo ID pregunta. Sin embargo, yo puedo crearle índices adicionales. Entonces si le digo agregar, él me crea un índice que se llama IX prepregunta. Y este IX, ¿cómo vamos a basar este índice? Él me dice, ¿en qué columna se basa ese índice? Entonces yo le digo, este índice se basa en la pregunta de orden ascendente. Y aquí donde dice es único, yo le voy a decir que sí. Al ponerle que ese índice es único, ¿qué significa? Él ni por el berraco va a dejar que haya dos preguntas que sean exactamente iguales. Ahora, ¿qué más? Vamos a darle un nombre a este índice. Y a mí por estándar me gusta llamar el índice IX prepregunta y luego el nombre del campo. ¿El nombre del campo es cuál? Estamos haciendo un índice con pregunta. Entonces vamos a decirle IX prepregunta, pregunta. Y ya le podemos decir cerrar y luego le damos guardar. Y ahí está. Hemos ya creado ¿qué? La tabla pregunta. Eso del índice único se me olvidó hacerlo. Yo aquí en tabla le puedo decir refrescar y por aquí tenemos la tabla prepregunta y preusuario. En preusuario vamos a decirle diseño y se nos olvidó crear el índice único para el usuario. Vamos a crear el índice único al usuario. ¿Cómo le creamos índice único? Recuerden, miren acá. Le damos clic en el administrador de índices. En el administrador de índices le digo agrégueme un índice. Le digo, ¿en qué campo vas a basar el índice? Le digo, el índice me lo vas a basar en el campo usuario. Aceptar. Él me pregunta, ¿este índice es único? Yo le digo, sí. ¿Y cómo vas a llamar al índice? Lo voy a llamar preusuario, usuario. Cerrar y guardar. ¿Qué significa eso? Que ya creamos una tabla que tiene, ya creamos dos tablas. La tabla pregunta y la tabla usuario. Ahorita le metemos algunos registricos así de juega. A los maestros, uno va después de meterle unos registricos aquí por base de datos para poder probar. Ahora, vamos a crear la tabla categoría, que esa es muy sencilla. Vamos a decirle aquí en tablas, nueva tabla, y en nueva tabla, ¿qué le vamos a poner? Y de categoría, le decimos que es entero, marcamos la clave primaria, y aquí donde dice identity, especificación de identidad, le decimos que sí. Y luego le vamos a poner descripción. Y esta descripción vamos a decirle nvarchar de 50, queda más que sobrada. Guardamos y esta tabla la vamos a llamar la tabla pre_categoría. Si se equivocaron con el nombre de algunas tablas no hay problema, yo le puedo después renombrarlas. Ahora, ya tenemos 3 tablas en nuestro modelo y es muy chiquito el modelo apenas son de ¿cuántas? Son 6 tablas, enseguida hacemos las otras 3. Yo acostumbro que creemos algunos registricos. Entonces en categoría, yo le puedo decir clic derecho aquí a categoría y decirle editar las primeras 200 filas y empezar las categorías y las escribimos. ¿Cuáles son las categorías? Historia, arte, ¿cierto? Entretenimiento, entretenimiento. Después sigue deporte. Después sigue ciencia. Me falta una. Geografía. Ahí tengo mis 6 categorías. Historia, háganlas en el mismo orden, para que nos queden igualitas las bases de datos. Historia, arte, entretenimiento, deporte, ciencia, geografía. Esas son mis 6 categorías. ¿Qué? ¿Qué? Geografía, sí, tiene tilde. No. Ojo. Una cosa es el campo. Vea que yo al campo de descripción, mi categoría les puse tilde. Pero otra cosa son los registros. Por dentro de los registros, sí deben de tener tildes y buena ortografía. ¿Sí o qué? ¿Quién dijo que no? ¿Quién le ha dicho usted que no? ¿No qué? ¿Quién dijo que no? No, hijo, solo le digo.
Una cosa es, el nombre de las tablas o el nombre de los campos no deben de llevar tildes, pero el contenido de los registros sí deben de llevar tildes. Esto que se muestra es lo que debe llevar tilde, la descripción es la que está mal usuario debe llevar tilde. Pero no, descripción, el campo de descripción sin tilde. Son las descripciones. Pues los atributos del campo. Dentro del... Ah, sí, claro, eso sí deben de llevar tilde. Bueno, ahí vamos. Ahora, vamos a crear también algunos usuarios. Entonces, si yo le digo aquí, editar las primeras 200 filas, entonces código de usuario. Entonces, ingrésense cada uno como usuario. Nombres, Juan Zuluaga, usuario Zulu, clave, le voy a poner una fácil para que no me joda la vida, 1, 2, 3. Partidas ganadas, 0. Partidas perdidas, 0. ¿Por qué me deja? ¿Por qué no me deja escribir ahí? Espérate, yo una cosa aquí. Usuario, editar las primeras 200. Ah, no, ahí está. Ahora, creemos otro usuario aquí. Nombres, Ledis, apellidos Bedoya, usuaria Ledis, clave 1, 2, 3.